Santiago. Aleluya, Padre, que él está un poco enfermo de salud, tiene vómito, Señor. Y usted sabe, Señor, la necesidad que él tiene, Señor, y oramos en esta mañana, Señor, para que usted haga la obra en él, Señor, para que usted lo sane, Señor.
me habló para que yo le compartiera a usted. Nosotros, hermano, si queremos pararnos, o como dijo mi hermano Zulena, obedecer estos principios, hermano, nos van a ayudar. Nosotros tenemos que estar preparándonos, hermano, en nuestra vida cristiana. Y por eso mi mensaje radica en esos 4 principios de responsabilidades, hermano, de los que habla la palabra de Dios. Porque hoy como iglesia, hermano, no tenemos que solamente venir y congregarnos y salir de aquí, hermano, como si nada pasara. Hoy más que nunca en estos postreros tiempos, hermano, nosotros tenemos que estar vigilantes. No hay tiempo que perder. Nosotros no podemos estar vacilando en la vida cristiana. Nosotros como hijos de Dios, hermano, comprados a precio de sangre, no tenemos que estar jugando al cristianismo. Hoy más que nunca en estos postreros tiempos, hermano, tenemos que estar preparándonos todos. Tanto el más chico que tiene poco tiempo en el evangelio, hasta aquel que ya tiene 20 años, 30 años en el evangelio, hermano. Porque la palabra es clave, hermano. No todo el que está en una iglesia, hermano, se va a salvar. La palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que solamente aquel que hace la voluntad de Dios. Y eso me da a entender, hermano, que nosotros tenemos que estar apercibidos, atentos, hermano. Tenemos que estar preparándonos en nuestra vida cristiana. Hay gente que vive el cristianismo, hermano, al ahí se va. Y nunca se preparan, nunca tratan de indagar, tratan de estudiar, tratan de meditar en la palabra. Simplemente, hermano, vienen. Y como vienen, se van. Yo voy a decir algo aquí, hermano. Hay hermanos que ni Biblia tienen, hermano. Y eso es cierto. Hay hermanos que ni Biblia tienen. Y si la tienen, hoy la traen en el teléfono y no es malo, hermano. Pero muchas veces el teléfono se descarga. ¿Y dónde vamos a quedar? Yo le decía a mi hija porque pues ellos casi no entienden español, hermano. Y yo le ordené una Biblia que estuviera en inglés y español. Y yo le decía a mi hija, mami, la Biblia es para que tú la lleves a la iglesia y cada vez que digan un texto, cada vez que te digan abre la palabra, es para que tú la abras. No para que tú la tengas en la casa, ahí es guardada, o para que la dejes en la iglesia. Yo le decía eso a mi hija. Porque muchas veces, hermano, somos cristianos, pero no tenemos responsabilidad con el evangelio. Y cuando nosotros leemos esta palabra, hermano, nos da a entender, hermano, 4 puntos muy importantes. Y el primero que habla aquí, hermano, dice mantengámonos o mantengamos firme. Y cuando habla de firme, hermano, está hablando de firmeza. ¿Qué pasaría, hermano? Una pregunta, que Cristo viniera el día de hoy y nosotros no estuviéramos firmes. ¿Qué pasaría si Cristo viniera el día de mañana y te encontraría a ti, hermano, no estando firme? Eso nos lamentaríamos mucho, hermano. ¿Por qué? Porque nos perderíamos si no estamos firmes. Y esta palabra nos da una exhortación que nosotros nos mantengamos firmes, hermano. No solamente un día, no solamente un año, no solamente 5 años, sino que todo el tiempo que nosotros estamos esperando al Señor, todo el tiempo de nuestro peregrinaje, nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y dice que aquel día se acerca, hermano. Aquel día está cercano. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Cristo ya se tardó, que a lo mejor se va a tardar otros 20 años, pero yo lo único que te digo es la verdad de la palabra. Si la palabra dice que aquel día se acerca, es porque aquel día está cerca, hermano. Eso es la verdad. Que ya se tardó 100 años, bueno, yo voy a seguir compartiendo, yo no voy a cambiar la palabra porque la palabra dice que aquel día se acerca y ahí voy a estar yo. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos, hermano, y prepararnos
Porque la firmeza nos va a ayudar a nosotros, hermano. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a irnos con el Señor va a ser la firmeza. Aquel que no está firme en el Señor puede, hermano, puede que ese día, por misericordia y por misericordia, tú te vayas, hermano, pero si no estás firme, si estás pecando, si estás desobedeciendo la palabra, te vas a quedar porque te vas a quedar. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar firmes, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La firmeza le da seguridad al cristiano, hermano. La firmeza nos hace perseverar hasta el final. Aquel que no está firme, hermano, no se puede salvar. Nosotros tenemos que estar parados, hermano, en este principio, en este mandamiento que es la firmeza. Ciertamente el Señor aún no ha venido, pero el arrebatamiento de su iglesia está muy cercano, iglesia. Cuando nosotros vamos y estudiamos, hermano, hoy traigo varios ejemplos de firmeza. Cuando nosotros vamos y estudiamos, hermano, y leemos, aquellos que estudian la palabra, cómo el pueblo de Israel, hermano, salió del cautiverio. Con mano poderosa, dice la palabra, que ellos salieron, hermano, de ese lugar. Que Dios iba con ellos, hermano. Que el Señor iba con ellos de día y de noche. Pero cuando pasó el tiempo, hermano, aquella iglesia, aquel peregrinaje que ellos iban, hermano, empezaron a renegar. Empezaron, hermano, a quejarse. Y dice la palabra, hermano, para hacérsela más corta, que de todas esta multitud de 6,000 o de 6 millones de personas que iban ahí, hermano, sin contar las mujeres y los niños, solamente 2 personas se salvaron. ¿Por qué? Porque el resto, hermano, cayeron de su fidelidad. El resto, hermano, en lugar de ir contentos, agradando a Dios, que los sacó, hermano, de la esclavitud, no, empezaron a quejarse, empezaron a ver los defectos del líder, empezaron a decir que solamente Dios habla por ti. Hasta un momento, hermano, que el Señor dijo que toda aquella generación iba a quedar postrada en el desierto. Pero aquí hay 2 hombres, hermano, Josué y Caleb, que estos 2 hombres mostraron fidelidad hasta el fin. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver estas historias, hermano. Estos 2 hombres nos dan, hermano, un ejemplo a cómo la iglesia moderna tiene que caminar. Estos 2 hombres, hermano, nos muestran a la iglesia moderna cómo tenemos que estar parados, hermano. Porque estos hombres, hermano, si tenían algo, era firmeza. Josué una vez le dijo al pueblo, porque el pueblo, hermano, ya estaba cansado. Josué le dijo, si ustedes quieren servir o seguir sirviendo a los dioses que servían sus padres en el desierto, pues allá ustedes. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Eso era firmeza, hermano. Y nosotros como iglesia tenemos que estar, hermano, manteniendo esa fe que tenían estos 2 hombres, hermano. Manteniendo, hermano, esa convicción, hermano, que estos hombres tenían sin moverse. Estos hombres se movían, hermano, por convicción. Estos hombres nada los movía, hermano. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que ver, y usted tiene que saber, que si nosotros queremos estar firmes, que si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que estar firmes. Tenemos que guardarnos en santidad. Tenemos que guardarnos, hermano, en amor. Tenemos que guardarnos en buenas obras. Tenemos que guardarnos, hermano, del odio, del rencor, de todas esas cosas, hermano. Si nosotros queremos estar firmes, hermano. Si nosotros queremos irnos con el Señor, tenemos que estar guardando los mandamientos y los principios, hermano, de la palabra de Dios. Es ahí donde la iglesia se tiene que parar en estos postreros tiempos, hermano. Es ahí donde se va a conocer el verdadero cristiano, hermano. Decía la hermana Zuleida cuando empezó, hermano, el estudio, que ¿a qué venimos nosotros, iglesia? ¿A qué venimos nosotros?
Y como cristianos tenemos una responsabilidad, hermano, de no solamente venir, de no solamente congregarnos, sino de que mantenernos fieles y firmes hasta la venida del Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Otro ejemplo, hermano, de firmeza, nosotros la podemos ver en Daniel. Cuando Nabucodonosor llegó, hermano, a Jerusalén, llegó y arrasó con todo, hermano. Y entre toda esa multitud que iba, hermano, ahí iba un joven. Y 3 más, hermanos, porque solamente de estos 3 hombres, y de Daniel habla que fueron firmes. Pero yo meditaba en esto, hermano. Daniel llegó a la ciudad de Babilonia y en ese lugar, hermano, era otro mundo. En ese lugar estaba lleno de idolatría. En ese lugar, hermano, había pecado para donde usted volteara a ver. Pero este hombre, hermano, tenía una firmeza que hoy nosotros como iglesia la tenemos que tener. Este hombre, aún en la comida, no se contaminó. ¿Por qué? Porque él quería, hermano, serle fiel al Señor, aún en la comida. Se mantuvo firme, hermano. No se contaminó. No se doblegó a Babilonia, hermano. Todo lo que le ofrecían, hermano, nada lo podía contaminar a él, porque él propuso en su corazón serle firme al Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Un día, hermano, levantaron un edicto que aquel que no se postrara, hermano, o que se postrara a alguien que no fuera el rey, lo iban a meter al foso de los leones. ¿Y sabe qué prefirió este hombre? Ir al foso de los leones, hermano, por la firmeza que él tenía. Porque le dijeron, tú no puedes orar a nadie que no sea a tu Dios, que no sea el rey. Pero aquel hombre se mantuvo firme y nada lo podía cambiar. Nada cambiaba, hermano, su fidelidad ante el Señor. ¿Y qué pasó? Fue echado al foso de los leones, hermano. Pero cuando usted es fiel al Señor, no importa donde el enemigo lo meta, no importa la prueba que usted esté pasando, cuando usted es fiel al Señor, el Señor meterá las manos por usted, hermano. Vemos a los 3 amigos de Daniel también, hermano. Esos 3 hombres, hermano, los mandaron llamar, porque no se inclinaron a la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Al sonar de los tamborines, al sonar de la música, todo el mundo tenía que postrarse. Y cuando sonaron los tamborines, hermano, aquellos hombres se quedaron parados. ¿Por qué, hermano? Porque estos hombres eran firmes al Señor. Mandaron traer al rey Nabucodonosor y le dijeron, ¿por qué no te inclinas a la estatua que yo hice? En esos hombres, hermano, había esa firmeza que no importaba que los metieran al horno de fuego, con tal de que ellos, hermano, estuvieran firmes al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Los metieron al horno de fuego. Te voy a decir algo, hermano, se necesitan pantalones para serle fiel al Señor. Se necesitan pantalones para pararte en esa fidelidad, hermano, que hoy necesitamos nosotros tener, hermano. Porque como dijo la hermana Zuleida, hay hermanos cristianos que no son hermanos, que son cristinos, hermano. Que en lugar de andar dando buen testimonio en los trabajos, hermano, solamente están pisoteando el nombre de Jesús. Porque no se mantienen firmes, hermano. Son una cosa aquí dentro de la iglesia, pero saliendo de esta iglesia, pierden su firmeza, hermano. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, de estos 3 ejemplos. Te voy a dar un ejemplo más, hermano. Y es el ejemplo del apóstol de Pablo. Y quiero que vayas conmigo, hermano, a Hechos 20:18. Si sienten frío, se puede apagar el aire. Yo no sé si alguien tenga frío. O le puedes apagar los abanicos con eso. Hechos
20:18, hermano. Fíjese lo que dice aquí. Cuando vinieron a él, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Dice el 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Si usted lee esos versículos, hermano, usted va a ver cómo Pablo era un siervo que no le era fácil, hermano. Este hombre, hermano, cuando yo meditaba en estos dos versículos, hermano, este hombre sufrió. Este hombre fue apedreado. Este hombre, hermano, se levantaba después de que lo apedreaban y se volvía, hermano, una vez más a predicar. Y muchas veces de nosotros, hermano, nos falta cualquier problemita, cualquier enfermedad y que nos sintamos mal. Y nosotros, hermano, caemos de la firmeza. Hay hermanos que han dejado los caminos del Señor por un problema que tienen matrimonial, hermano. Hay personas que tú los veías en la iglesia, hermano, fieles por muchos años, pero hoy no están en los caminos del Señor, porque el Señor los metió en una prueba, hermano, y ellos no soportaron y cayeron de la firmeza y dejaron al Señor, hermano. Este hombre dice que estuvo predicando en muchas lágrimas y en muchas pruebas. Cuando llegue la enfermedad, hermano, cuando llegue el problema, es ahí cuando nosotros tenemos que ser más fieles al Señor. Es ahí cuando tú te tienes que tirar al suelo y doblar rodillas, hermano. Cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las enfermedades, cuando lleguen las malas noticias, hermano, es ahí, hermano, cuando tú tienes que agarrarte más del Señor y confiar más en el Señor, hermano. Es ahí donde se va a ver tu firmeza, tu fidelidad de parte de Dios. El Señor quiere que mantengamos firme la esperanza, hermano. He servido a Dios con muchas lágrimas y pruebas. Pablo no renunciaba, hermano, a servir al Señor. Pablo no era ese siervo, hermano, debilucho que cualquier problema lo hace correr, lo hace tirar la toalla y que reniega, hermano. No, Pablo era un hombre sobre todo fiel, hermano, al Señor. A él no le importaba, hermano, si no comía, a él no le importaba si no dormía en un techo, a él no le importaba si se quedaba a dormir fuera, hermano. Él siempre seguía firme al Señor. Y dice ahí, hermano, en 2 Corintios 11:24, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado y 3 veces he pasado naufragio, una noche y un día he estado como náufrago, hermano, en el mar. 26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de las naciones, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos maestros, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Este hombre, hermano, anduvo siempre, en todo el tiempo, en peligros. Y nunca, hermano, bajó las manos. Siempre se mantuvo firme, hermano. No importa la opresión que se levantara contra este hombre seguía adelante. ¿Y qué opresión se ha levantado contra nosotros, iglesia? ¿Qué opresión tenemos nosotros hoy en este momento? ¿Nos están persiguiendo? Nada, hermano. Nosotros no hemos pasado nada de lo que pasó este hombre. Este hombre nos muestra, hermano, una fe firme, hermano.
Y eso es lo que nosotros como iglesia, nosotros la iglesia Nueva Esperanza, tenemos que tener esa fe como la del apóstol Pablo, esa firmeza como la del apóstol Pablo, esa firmeza como los 3 hebreos, hermano. Así tenemos nosotros que tener esa fe. ¿Por qué? Porque aquel día se acerca. Aquel día se acerca, iglesia. Y nosotros no tenemos que mantenernos firmes. Pero que hay una palabra que me preocupa, hermano. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Y ese versículo, hermano, que dice sin fluctuar, es un problema, hermano, para el cristianismo. Es un problema para aquel que vino a Cristo. Porque la palabra fluctuar, hermano, es un peligro para la salvación. La palabra fluctuar, yo fui e investigué esto, hermano. Dice que esa palabra fluctuar significa vacilar, inconstante, de doble ánimo, sin estabilidad, que se deja mover, hermano, de un lado para otro. Y esto me da a entender, hermano, que en los postreros tiempos, porque dice que nos mantengamos firmes, porque la venida está cerca. Que en los postreros tiempos va a haber un grupo de personas que están dentro de la iglesia, que confesan al Señor, pero que son fluctuantes, hermano. Y nosotros tenemos que sacar esa palabra fluctuantes del medio del pueblo, hermano. Porque un hermano fluctuante es un hermano que vacila, hermano. Un hermano que no tiene compromiso. Un hermano fluctuante es aquel hermano que hoy está, pero que el día de mañana no está. Un hermano fluctuante, hermano, no tiene responsabilidad con el evangelio. Él viene cuando siente venir. Él viene cuando quiere venir. Y nosotros los hijos de Dios, hermano, nosotros venimos a adorar al Señor porque es una necesidad para nosotros, hermano. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros no nos movemos por el sentir, hermano. Porque esto no es por sentir, esto es por fe. Si no estuviéramos aquí, hermano. La mayoría de veces no tenemos ganas de venir, pero venimos a adorar a aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos levanta cada mañana y nos da el privilegio de abrir los ojos. Venimos, hermano, porque necesitamos de Él. Pero aquel hermano inconstante, hermano, rápido se mueve. Si un hermano le deja de hablar, si un hermano no le saludó, se va de la iglesia, hermano. Eso es un hermano inconstante, un hermano que está fluctuando. Y nosotros como iglesia, si estamos esperando a Cristo, tenemos que pararnos primeramente en este principio de la firmeza. Y segundo, que nadie nos logre mover, hermano. Que nadie nos logre sacar de los caminos del Señor. El diablo va a mover muchas cosas, hermano, para que tú te apartes de los caminos del Señor hoy en estos postreros tiempos. Hay una palabra que está aquí, hermano. Dice que aquel día se acerca, aquel día está pronto a venir. Y nosotros tenemos, hoy más que nunca, que estar firmes, hermano. ¿Cuántos decimos amén? Ese es el primer principio, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que estar parados. Pastor, pero mi trabajo no me deja. Bueno, órale al Señor. Y que el Señor abra nuevas puertas de trabajo. Pero tú tienes que estar firme a toda costa porque el Señor viene pronto, hermano. Nada a nosotros nos puede estorbar en nuestra firmeza, hermano. Porque mucha gente, mira lo que piensan estas personas que son fluctuantes. Estas personas que son fluctuantes piensan que solamente, que no es necesario venir a la iglesia. Que solamente cuando ellos quieran pueden venir a la iglesia. Estas personas fluctuantes piensan que solamente una parte de la iglesia tienen que venir a congregarse. Y una de ellas es el pastor, porque la responsabilidad o el llamado es del pastor y es de los líderes, de los que están aquí en la alabanza. No, la responsabilidad es de todos nosotros en la iglesia. Porque todos estamos esperando a Cristo. Pero las personas fluctuantes así piensan. Que vaya el pastor, que vaya la familia del pastor, que vayan los de la alabanza. Yo hoy no tengo que ir, porque mi relación es personal con el Señor. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo aquí en mi casa leo la palabra, yo aquí en mi casa oro al Señor.
Yo aquí en mi casa tengo comunión. Así piensan los fluctuantes, hermano. Pero los que están firmes, dicen, hoy es día del servicio. Hoy tengo que llegar. No importa, estoy cansado. Llegué tarde del trabajo. Tengo un compromiso con el Señor. ¿Por qué tengo que llegar? Porque el Señor, porque aquel día se acerca. Porque el Señor pronto llega por nosotros. Aquel hermano que está firme, hermano, desde un día antes, ya lo he dicho, está preparando, está leyendo el libro de la escuela dominical para prepararse, saca los versículos, hermano, y los lee. Porque está firme, hermano. Aquel que no está firme, ¿sabe qué? Se va a quedar dormido en su casa. Y no importa que la hermana lo levante, no importa que el hermano lo levante, dice, yo aquí me voy a quedar. No, el hermano que está firme, hermano, se levanta primero. Y si se le hace tarde, se viene sin almorzar, se viene corriendo. Y aunque llegue tarde, hermano, aquí está en la casa de Dios. Porque tiene un compromiso con el Señor. Punto número 2, hermano, que tenemos que estar haciendo lo que estamos esperando la venida del Señor. O compromiso número 2, dice, y considerémonos los unos a otros para estimularnos al amor. Yo fui y busqué otra traducción, dice, busquemos la manera de ayudarnos los unos a nosotros a tener más amor. Y esa es la versión Dios habla hoy. La palabra nos está diciendo, hermano, que el segundo principio, la segunda responsabilidad que nosotros tenemos, lo que estamos esperando al Señor, es que nosotros tenemos que considerarnos, hermano, los unos a los otros en amor. Nosotros como hijos de Dios, hermano, nunca podemos salirnos del amor. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que vivir agarrados del amor, hermano. Lo que a mí me sorprendió aquí es que cuando yo voy a la palabra dice que en los postreros tiempos, en los postreros días, el amor de muchos se va a enfriar, hermano. Pero Jesucristo nos da otro versículo, hermano. Dice en Juan 13:34, Jesús nos dio un mandamiento, un solo mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y sabes por qué, hermano? El autor de los Hebreos nos recalca esto, hermano, que nosotros tenemos que considerarnos al amor. Porque pareciera que hoy en los postreros tiempos, hermano, o en los finales tiempos, va a ser difícil para la iglesia, para el cristiano, perdonar. Va a ser difícil para aquel hermano perdonar la ofensa. Y por eso el autor de los Hebreos quiere que nosotros como iglesia nos consideremos, hermano, al amor. Y eso me llamó la atención a mí, hermano, porque el enemigo se va a levantar, hermano, en la iglesia. Se va a levantar dentro de la iglesia, hermano. Y te va a poner personas, hermano, delante de ti, que te ofendan, que te hagan daño, que te traicionen, que te digan palabras, hermano, para que tú te disgustes con ellos, hermano. Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, se me vino a mi mente una historia, hermano, de dos hermanos. Dice la palabra que estos dos hermanos estaban en el vientre de su madre, Jacob y Esaú. Porque yo, hermano, cuando estoy haciendo esto, el Espíritu Santo me trae a la memoria. ¿Y cómo es posible que nosotros como iglesia nos odiemos? Cuando dijo, en el Antiguo Testamento, me dijo el Espíritu Santo, había dos personas que dentro del vientre de su madre ya tenían rivalidad. Dice que cuando nació, hermano, porque el primero que nació fue Esaú, pero cuando nació Jacob, dice que él tenía agarrada la mano del talón de Esaú. A un punto, hermano, que antes de que nacieran, dijo la madre, Señor, quítame la vida, porque esto que yo siento es terrible. Y el Señor le dijo, 2 naciones tienes en tu vientre, y el menor y el mayor servirá al menor. Y usted conoce la historia, hermano.
Dice la palabra que el uno tomó, hermano, o uno engañó al otro, hermano. Y el otro, hermano, agarró un odio. Esaú agarró un odio contra Jacob, que hizo que Jacob, hermano, tuvo que salir de la casa de su madre con su tío Labán. ¿Por qué, hermano? Porque en el corazón de Esaú había odio, había rencor, había ira, había amargura. ¿Por qué? Porque aquel hombre lo había usurpado. ¿Y por qué te traigo esta historia, hermano? Porque ustedes saben que estos dos hombres se reconciliaron. Dice la palabra ahí en Génesis 33, hermano, para adelante, que llegó el momento en que ellos se encontraron. Y que llegó el momento, hermano, donde Jacob se tuvo que humillar delante de Esaú. Y dice la palabra que Esaú corrió, lo abrazó, y ahí, hermano, juntos estuvieron llorando, hermano. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermano? Aquí, que después de que estos dos hombres se reconciliaron, en la generación de Esaú, que son los edomitas, ese espíritu, hermano, de odio, de rencor, de ira, se le metió a la generación de Esaú. Aunque Esaú había perdonado a Jacob, el espíritu, hermano, de odio, de ira, de rencor, se le metió al hijo de Esaú. Y hoy, hermano, esa generación de edomitas es una generación que quedó con odio, con rencor, con ira, que no pueden ver a Israel, que no pueden ver a Jacob, porque Jacob es Israel. Y aquí es donde yo quiero meterme, hermano, porque ese espíritu se ha metido en la iglesia también. Filipenses 4:2. Este versículo no habla mucho, hermano. Solamente nos dice unos pocos refranes, pero dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto pasó en la iglesia, hermano. Cuando yo meditaba en este versículo, hermano, la Biblia no lo dice, porque solamente el apóstol Pablo le dice a los filipenses, hablando de estas dos hermanas, pidiéndole que sean de un mismo sentir. Pero yo me puse, hermano, en el lugar de esas dos hermanas. Yo no creo que esa hermana Síntique y aquella hermana, hermano Evodia, solamente llegaran a la iglesia y se sentaran, hermano. Yo estoy seguro que en el corazón de Síntique y de Evodia había rencor. Aunque estaban las dos sentadas en la iglesia, habían enemistades, había rencor, había odio. Me imagino que aquella hermana estaba de este lado criticándola, hermano, sentada en ella misma diciendo: ahí estás, hermana. Hoy no hubiera venido al servicio porque hoy llegó la hermana. Hoy me hubiera sentado hoy atrás porque no quiero ver a la hermana. ¿Y sabes qué, hermano? Yo meditaba en esto. Porque así como Jacob y Esaú, que eran hermanos de sangre, así hay hermanos dentro de la iglesia, que hay rencor, que hay odio, y no se pueden ver. Pero la palabra nos dice algo clave, hermano, que nosotros nos tenemos que considerar al amor y a las buenas obras. ¿Y sabes qué me da a entender esto, hermano? Que mientras estemos nosotros esperando a Cristo, que si alguien te ofendió a ti, que si alguien te ofendió a cualquiera que estamos aquí, porque es muy fácil hablar, iglesia. Joven, si alguien te ofendió, si alguien te criticó, si alguien te juzgó por la forma que tú como vienes vestido. Líder que estás aquí tocando, si alguien te criticó y tú sabes, hermano, que alguien te apuntó, déjame te digo una cosa,
perdónalo tú. Deja que aquel hermano haga su vida, pero que en ti, hermano, no haya nada de eso. Tú tienes que sacar esto, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando a Cristo, hermano. Porque si Cristo se presenta en las nubes y te encuentra, hermano, con ese rencor, con ese resentimiento, hermano, dentro de tu corazón, tú te vas a quedar. Así es que de hoy en adelante, iglesia, no solamente aquí, si tu hermano de sangre, si tu tío, si tu familiar, si tu pariente, si tu amigo que tienes en la escuela, si tu vecino de tu casa te hizo algo a ti, tú perdónalo. No hagas que pase lo que pasó, hermano, con Jacob y Esaú. Que ese espíritu de rencor, hermano, se quedó ahí mismo en esa familia. Tú perdónalo, hermano. Libérate de todo eso, hermano, porque la clave es el perdón. La palabra nos está diciendo que nosotros tenemos, hermano, que considerarnos al amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros los que estamos aquí. No guardes rencor, hermano. Ora por aquel hermano que te ofendió. Ora por aquel hermano que te criticó. Ora por aquel hermano que te apuntó. Tú ora por él, hermano. No le guardes rencor. Muchas veces hay pastores, hermano, que ofendieron a hermanos que están allá abajo. Muchas veces hay pastores que ofendieron a líderes, a miembros de la casa del Señor. Y esto es duro, hermano. ¿Por qué? Porque las personas se van. Y se van con ese resentimiento. Y se van, hermano, con eso en su corazón que muchas veces no quieren congregarse. Perdónalo, hermano, tú. Si tú te vas a ir de otra iglesia, pues vete de otra iglesia, hermano, pero que no guardes ese rencor en tu corazón. Si tú puedes hablarle a aquel pastor, si tú puedes hablarle a aquel líder, dile, ¿sabe qué? Hermano pastor, yo lo amo en el nombre del Señor. Gracias por todas esas enseñanzas que usted me dio. Gracias por todos estos consejos que usted me dio. Bendice a ese pastor. Bendice a ese hermano. Pero no le guarde rencor, hermano. ¿Por qué? Porque estamos esperando nosotros al Señor y ninguna raíz de amargura, hermano, tiene que estar en nosotros. Considerémonos al amor, iglesia. Dejemos las chiquilladas y dile a aquel hermano, perdóname, hermano. Te ofendí. Discúlpame. Y no estemos como estas dos hermanas, hermano, que estaban ahí en el servicio, que estaban ahí tal vez cada servicio, cada reunión, hermano, pero nomás no se ponían de acuerdo. ¿Cuántos estamos esperando al Señor aquí? Entonces nosotros tenemos que considerarnos al amor. Esto es difícil, hermano. Si tú ofendiste a alguien, pídele perdón, dile, hermana, te ofendí en esta área. Y esto es duro, hermano, porque muchas veces te hace llorar. Aquella hermana que es más sabia o aquel hermano que es más sabio no te dice nada. Pero cuando está, hermano, en su casa llora. ¿Por qué? Por aquel desprecio, por aquello que tú le hiciste, por aquel chisme que tú levantaste, por cualquier cosa, hermano. Pero como iglesia, tenemos que estar parados en este segundo principio. Considerémonos al amor. Esa es la clave, iglesia. Nosotros que estamos esperando al Señor, tenemos que estar limpios de corazón. Tenemos que perdonar. Pastor, pero usted no sabe lo que me hizo aquella persona en mi trabajo. Perdónalo, hermano, porque tú estás esperando al Señor. Aquella persona, si Cristo viene, se queda. Pero tú tienes la bendición de que si Cristo viene, tú te puedes ir con el Señor. Pero mi hermano de sangre, hermano, usted no sabe lo que está hablando de mí, lo que puso en el Facebook, hermano. Usted viera lo que él pone. Hermano, perdónalo tú. Deja que esa persona o tu familiar o tu tío haga lo que él quiera. Háblale tú, dile, ¿sabes qué, hermano, hermana, primo? Discúlpame si te ofendí, pero que no quede de nosotros, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando aquel día que se acerca. Principio número 3.
Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y el tercero es a las buenas obras. Nosotros como hijos de Dios, hermano, mi hermana Zuleida se metió un poquito aquí. Pero nosotros como hijos de Dios, hermano, no solamente tenemos que tener fe, sino que tenemos que tener obras, hermano. Un cristiano, mientras nosotros como iglesia, mientras nosotros esperamos a Cristo, tenemos que vivir en una vida de obras, iglesia. Ayudando al necesitado. Mi hermana puso un ejemplo cuando ella dio un RAI. Hay mucha gente, iglesia, necesitada fuera de aquí, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y nosotros, ¿cómo vamos a demostrar, hermano, que somos hijos de Dios? ¿Cómo tú puedes demostrar que tú eres un hijo de Dios? Haciendo buenas obras, iglesia. Hay gente que no necesita que decir con palabras que yo soy cristiano, hermano. No, con las puras obras que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque son serviciales, hermano. Porque donde quiera que ellos van, hermano, hacen buenas obras. La gente los conoce por las buenas obras. Y la gente le dice, tú eres cristiano. Y uno a veces dice, sí. ¿Cómo supiste? Porque yo te vi que estás ayudando a aquella persona. Hermano, nosotros vivimos para hacer buenas obras el resto que nos queda, que estamos esperando al Señor, hermano. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque hay personas que solamente vienen, se sientan, vienen y se van. Y todo el tiempo de su peregrinaje, todo el tiempo de los 10 años que tienen como cristiano, no hacen ni una obra, hermano. ¿Sabes lo que hacen? Solamente recibir. Vienen y reciben bendición. Vienen y reciben. Dios los bendice. Dios los prospera. Pero de ellos, hermano, no sale nada para el prójimo. No ayudan al necesitado. No se involucran en nada a la iglesia. No hacen nada, hermano. Y nosotros, mientras el Señor viene, mientras aquel día se acerca, tú tienes, hermano, que vivir haciendo obras. Alrededor de donde tú estás, alrededor de tu vida, hermano, hay gente que necesita cosas. Tal vez tu vecino, hermano, necesita algo. Tal vez tu tío necesita algo. Y tú lo puedes ayudar. Si alguien te pide, hermano, ayúdalo. Si alguien te pide un favor, como el ejemplo que puso mi hermana del darle un RAI, llévalo a su casa. Si alguien te pide $1, dale $5, hermano. Porque Dios sabe solamente la necesidad que tiene aquella persona. Yo no comprendía esto, hermano. Yo no comprendía esto. ¿Sabes? Yo ahorita se lo repetí a mi esposa, pero cuando yo estaba con el hermano David, yo decía, hermano David, hermano, venía la gente de a diario. Ya entre la gente inconversa decían, mira, aquel pastor que está allá, te ayuda para la luz, te ayuda para el agua, te ayuda para esto, te ayuda para el otro. ¿Y sabes qué venían? Venían con el hermano David. ¿Y sabes qué? El hermano David les daba, hermano. Yo no lo comprendía por qué. Y me decía el hermano David, hermano, si ellos se equivocan, si ellos están mintiendo, ya es de ellos, dijo. Pero que no quede de mí. Yo estuve presente, hermano, cuando gente le pedía dinero y nunca se lo pagaba. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy comprendo que lo que estaba haciendo el hermano David eran obras, hermano. Obras, porque aquella persona que tal vez le dio una ayuda, que tal vez le ayudó para la luz, un día el Señor le va a tocar un corazón y le va a poner, todavía había pastores buenos, ¿te acuerdas? Que aquel hombre que te acercaste te dio, y tal vez eso va a usar el Señor para rescatar el alma de aquella persona, hermano. Porque hoy la gente habla de los pastores, que los pastores se quedan con el dinero, que los pastores se roban el diezmo, que los pastores, ahí estaba un pastor, hermano,
que él se quedaba. Yo soy testigo, hermano, se sacaba el dinero. Yo creo que muchos de los de aquí, se sacaba, hermano, el dinero y se lo daba a aquel hermano, se quedaba sin nada. Yo lo oí varias veces que llegaban gente y le pedían, si sabes que no, traigo nada más $30. Y se quedaba sin nada, hermano. Pero ¿sabes lo que estaba pasando? Estaba haciendo obras, hermano. Así es que al que te pida, hermano, no le rehuses, dale. Si tú ves una persona, hermano, en una esquina y el Señor te pone en tu corazón, ve y cómprale algo. Yo le decía a una persona, si el Señor te puso esto en tu corazón, ve a ver a aquella persona. Hay una persona, hermano, en mi trabajo que se puso mala. Y eso te digo, hermano, porque ahí en el trabajo donde estoy yo, saben que soy pastor. Pero muchas de las personas, hermano, no te tienen ni respeto ahí. Y yo simplemente, hermano, pues los bendigo, Dios te bendiga, y es todo. Pero una vez oí, hermano, que una persona le dio un paro cardíaco ahí en el trabajo. Y no me di cuenta hasta ese día que yo estaba ahí en el hospital, que este señor no tenía familia aquí, hermano. Cuando fui a visitarlo, estaba dormido. Y le digo a mi esposa que le puse la mano ahí, que estaba conectado a tubos. Le puse la mano ahí y empezó a orar por él. Y sintió mi mano, hermano, y me agarró y me puso la mano aquí. Pregúnteme hoy, hermano. Esa persona todos los días me busca. Dios te bendiga, Francisco. ¿Por qué, hermano? Porque son obras. El Señor, no solamente nosotros tenemos que decir que somos cristianos, hermano. Porque muchas veces queremos ganar a la gente diciendo yo soy cristiano, invitándola a la iglesia. No, tú tienes que hacer obras, hermano. La gente tiene que ver a Cristo en ti. La gente tiene que ver, hermano, que tú estás obrando, hermano. Ayudarlo cuando lo necesitan. Yo sé que muchas veces esto es duro, hermano. Pero cuando tú empiezas a obrar, la gente te empieza a ver. La gente empieza a ver que tú eres diferente. A veces estamos en los trabajos y les dicen, necesito que tú hagas esto, el supervisor. Y sabes que muchas veces que decimos nosotros, esto no es mi área, esto es esto es... Y nosotros como hijos de Dios, hermano. Una vez me dijo una persona ahí en el trabajo, me dijo, Francisco, ¿por qué te dejas mangonear por el supervisor? Tú no tienes que estar aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo soy el que lavo los baños ahí en el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque mi supervisor me dijo, Francisco, necesito que lave los baños todas las semanas. Y los que trabajan ahí conmigo lo ven como una deshonra, como vergüenza, hermano. Y yo, porque no es mi trabajo. ¿Y sabe qué le digo yo? Yo estoy aquí para obedecer a mi supervisor. Y yo solamente hago lo que él me dice. Y pregúntenme, hermano, si los supervisores me tienen en poco. Es que así debemos de ser, hermano. De hoy en adelante, hermano, empieza a obrar, hermano, con tu familia. Déjeme le digo una cosa, muchos de nosotros ya tuviéramos a la mitad de nuestra familia ganada, pero ¿sabe qué? No obramos, hermano, porque no tenemos un buen testimonio. Porque no cuidamos, hermano, nuestro carácter. Nuestro carácter es uno aquí, pero saliendo de aquí es un carácter diferente, hermano. Y por eso muchas veces nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros tíos no quieren venir al evangelio porque no obramos, hermano. En lugar de ir a buscarlos y decirle, hermano, te amo, ¿qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas, tío? ¿Qué necesitas, mijo? ¿Qué te puedo ayudar? Ven ellos que tú estás obrando, ven ellos la diferencia en ti. Ven ellos que Cristo está en ti.
Y ahí empiezan ellos a cambiar. Yo quiero ser como mi tía, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero parecerme a mi primo, aquel que va a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese primo siempre anda obrando, ayuda al necesitado, se para a medio camino, va y compra para aquellos que están allá en las esquinas. Tenemos que obrar, iglesia, nosotros. Mira, aquí con nosotros a veces hay personas que necesitan raíz. Y muchas veces ni te has preguntado, ni te has ofrecido. Cuando debería de ser una bendición, hermano. Si Dios te ha dado un carro, es para que tú lo uses, hermano, para que tú obres en él. Si Dios te ha dado, hermano, dinero para que tú compartas con el necesitado. Una vez oí, hermano, una predicación y cada vez que la oigo lloro con esta predicación. Yo creo que tú la has oído, hermano. Se llama Samuel Pérez, se llama Abraham Pérez. Dice que un día fue a predicar, hermano. Y dice que en esa predicación él llevó sus mejores zapatos. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, quítate los zapatos y dáselos a aquel hombre que está ahí. Que él decía, Señor, estos son mis mejores zapatos. Pero cuando vio, hermano, alguien le dijo que ese hermano que traía unos guaraches, todos agujerados, hermano. Dijo, ese hombre tuvo que caminar 8 horas para llegar a este servicio. Dice que todos, hermano, todos los que venían con él, se quitaron los zapatos y se los dieron a todos. Y eso debemos hacer nosotros, hermanos. Si tú ves a alguien en el camino que no tiene zapatos, vete a tu casa, hermano, y tráele los zapatos que no usas. Quítate los zapatos allá al instante. Tú vas a llegar en carro a tu casa, hermano, y dáselos ahí. Pero que vean a Cristo en ti, iglesia. Que vean que tú tienes a Cristo en tu corazón. Hay gente que no necesitas decirle que eres cristiano. Ellos se acercan y te dicen, oiga, ¿usted es cristiano? Porque te están viendo que estás sirviendo a alguien. Estás viendo que estás ayudando a alguien. Hoy en estos últimos tiempos, hermano, propongámonos nosotros el tiempo que nos resta, hermano, de hacer obras, hermano. De vivir haciendo obras día con día. No solamente en tu casa, fuera de tu casa, porque allá en tu casa, pues ahí vives tú, hermano. Fuera de tu casa. Allá donde no te conozcan, hermano. Ahí haz obras, iglesia. Porque aquel día estos son los 4 principios que el Señor quiere encontrar a la iglesia haciendo cuando Él venga, iglesia. Número 1, firmes. Que nada te mueva de la firmeza. Número 2, en amor, perdonando, dejando el rencor, olvidando lo que te hicieron, amando. Dice la palabra que nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Amando a nuestros enemigos. Número 3, haciendo buenas obras. Y número 4, ya para terminar. Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este es el último principio, hermano, que nosotros tenemos que estar parados. A los que estamos esperando a Cristo solamente, hermano. ¿Cuánto estamos esperando a Cristo? Hoy lo que dice la palabra, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hermano, en este punto, te voy a ser sincero. Yo me empecé a rayar, hermano, lo que el Espíritu Santo me ponía en esas horas. ¿Y sabes qué hice? Y eso lo hice ahorita en la mañana, hermano, porque volví a leer lo que yo escribí. Los arranqué y los dejé en seco.
Porque creo que todos los que estamos aquí, hermano, hemos comprendido que Cristo hizo algo por nosotros. Y lo menos que tenemos que hacer nosotros, si estamos esperando a Cristo, es no dejarlo de congregarnos, hermano. Si tú en realidad eres un verdadero hijo de Dios, si el Señor se te ha revelado en tu vida, yo creo que nadie te tiene que decir, hermano, que tú te tienes que congregar. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en estos últimos tiempos, hermano, se va a levantar una ola. Y el diablo va a tratar a todos, hermano, de confundir. Y muchas de esas personas van a dejar de congregarse. Pero yo te quiero preguntar a ti, hermano, ¿por qué no tenemos que congregar? ¿Por qué tú como iglesia, como hermano, te tienes que congregar? Yo quiero que me ayude aquí usted, aquí, hermano. Hermano Leti, ¿por qué no tenemos que congregar? Número 1, porque es un mandato. Fue lo que dice aquí. Yo no puedo quitar este versículo de la Biblia, hermano. Dice la palabra, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Alguien más? Nicolás, ¿por qué nos tenemos que congregar? Ahí está la palabra de la hermana. Porque hay un compromiso, hermano. Número 3, porque somos un cuerpo en Cristo. Yo no sé si tú, hermano, pero ¿sabes qué? Yo te necesito a ti. Y cada uno de los que estamos aquí nos necesitamos unos a otros. Tal vez tú no lo veas así porque vienes y te sientas, hermano. Pero como cuerpo en Cristo, hermano, este es el lugar donde el Señor ha puesto, hermano, para que nos reunamos todos, hermano, a alabar al Señor. ¿Tú crees que el hermano Ricardo no puede tocar su bajo ahí en su casa y alabar al Señor ahí donde él me ha dicho, hermano, yo me bajo allá abajo y empiezo a ensayar unos cantos y la presencia de Dios cae ahí? Y si la presencia de Dios cae ahí, entonces no necesita congregarse, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. No, hermano, pero no necesitamos, hermano. Dice la palabra en el Salmo 133, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué tenemos que congregarnos, hermana Luz? Él dice que cuando nosotros nos congregamos, tiene esa unción y que el Padre aprecia tanto eso que el Señor Jesús recibe nuestras oraciones y sopla sobre ellas. Y es como si fuera su misma oración. Y mira al Padre y se la presenta. Y el Padre sopla y regresa su palabra para lo que hemos pedido, con respuesta. Por eso me regresé, porque ayer el Señor me llevó a ese tema y yo decía, Señor tan lindo, dice que regresa. Porque yo decía, ¿por qué muchos lo mismo? No confían mucho en reunirse. Dijo que ahí, en esa unidad, hermanos, es que tiene una respuesta en historia. Perdón, para abajo. Hizo que me recordara algo que dijo el hermano Franco. Una vez un hermano Franco compartió de esto y dijo, yo sé que tú oras en tu casa y yo sé que también podemos orar aquí. Pero una cosa es orar individualmente y otra cosa es orar congregacionalmente. Cuando nos reunimos a orar, todos oramos congregacionalmente. Hermano, la palabra dice que muchos ya entraron en costumbre de no congregarse. Y si nosotros estamos esperando a Cristo, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Congregándonos, hermano. Yo te voy a ser sincero, hermano. Cada vez que tú vienes a la casa de Dios, hay un plato, hay una palabra que el Señor tiene para ti. Hay una responsabilidad por parte de mi persona en prepararme para traer una palabra para ti.
Pero también tiene que haber una responsabilidad de parte de ti en venir y escuchar la palabra de Dios. Yo me paro aquí sin haber estudiado, sin haber tenido un tiempo con el Señor. Y yo me paro aquí sin saber qué predicarte. Yo estaría, hermano, fallando mi responsabilidad. Yo no me puedo parar aquí sin tener que compartirte. Pero tú tampoco, hermano, tienes una responsabilidad, y es venir a recibir la porción que el Señor tiene para ti. Cuando yo estuve meditando en esto, el Señor me llevaba, hermano, cuando Él le daba el maná al pueblo. Y dice la palabra que ese maná que caía en ese día solamente era para ese día, hermano. No para el otro día, porque al otro día se echaba a perder. Y muchas de las personas dicen, ahí voy después al otro servicio. Cuando la palabra que el Señor tenía ese día para ti, tú la despreciaste. Por eso es necesario congregarnos, hermano. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vienes, si es un estudio, si es una palabra, el Señor tiene algo para ti. ¿Por qué es necesario congregarnos, hermano? Porque como cuerpo de Cristo no tenemos que estar divididos, hermano. Tú eres importante, todos somos importantes, desde el más joven hasta el más niño, somos importantes aquí, hermano. Y cuando tú no vienes, no nada más yo te extraño, hermano. Todos te extrañamos. Porque eres parte de nosotros, eres parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros estamos esperando a Cristo, iglesia, el último punto que tenemos que estar parados es no dejándonos de congregar. Pastor, pero usted no sabe, no me queda tiempo. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? La palabra dice que hay tiempo para todo. Vuelve una vez más, hermano, a organizar tu tiempo. Vuelve una vez más, hermano, porque si, ¿cómo es posible que no te quede tiempo para llegar a un servicio? Y no lo digo por nadie aquí, hermano, lo digo por todos, porque tanto como para mí, como para ti es la responsabilidad. Si yo puedo hacer tiempo, hermano, trabajando en un trabajo de tiempo completo, teniendo una familia, haciendo mis cosas como padre ahí en la casa, tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para congregarme, tengo tiempo para estar en la casa de Dios. Tú también tienes que tener tiempo. Reorganiza tu tiempo, hermano. Va a haber ocasiones en que no vas a poder llegar, hermano. ¿Por qué? Porque estás enfermo, porque tienes un compromiso, porque tienes algo. Y Dios comprende, Dios sabe, hermano. Dios sabe que no puede, como hoy mi hermano Santiago, como hoy mi hermana Yoconda. Dios sabe cuando tú no tienes tiempo. Dios sabe cuando tú trabajas, como mi hermano Ricardo, que él trabaja todos los días, empieza en la tarde y sale noche, como mi hermano Nicolás. Dios sabe que el único día que puede venir es el domingo. Pero recapacite. Esta palabra, hermano, es para que nosotros, que estamos esperando a Cristo, hermano, no nos gane el enemigo, hermano. Porque es una bendición, hermano, estar en la casa de Dios. Dice la palabra, porque ahí derrama bendición y vida eterna, hermano. Así es que yo te invito a que tú te pongas de pie, hermano. Y levante tus manos, hermano, y le digas al Señor, gracias, Señor, porque hasta aquí usted me ha mantenido a estar firme. A pesar de todas las cosas que he pasado en esta vida, hoy sigo firme gracias a que usted me ha ayudado. Gracias a que usted no me ha soltado de su mano. Dile al Señor, gracias, Señor, porque usted me ha ayudado a amar a mis enemigos. Usted me ha ayudado a perdonar a aquellos que me insultan, que me injurian, que hablan mal de mí, que me juzgan. Usted me ha ayudado a perdonarlos. Hermano, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso levanta tus manos y diga al Señor, Señor, gracias, Señor. Gracias porque usted me ha ayudado a estar fiel.
en este camino. Ayúdeme, Señor, a hacer buenas obras, Señor. Ayudar al necesitado, ayudar al hambriento, a dar un vaso de agua a aquel que tiene necesidad. Señor, si hay alguien en que yo pueda ayudar, ayúdeme, Señor, a ser esa persona de bendición. Ayúdeme a obrar, Señor. A que mi tiempo que me queda en esta tierra como su hijo, Señor, quiero estar obrando, quiero estar ayudando, quiero estar participando, quiero estar ocupado en su obra, quiero yo mantenerme firme, ocupado en su obra, en lo que yo pueda ayudar, Señor. Quiero obrar de hoy en adelante, Señor. Y por último, dile al Señor, Señor, yo necesito que usted me dé ese ánimo y esas fuerzas para no dejar de congregarme, Señor. Sáqueme, Señor, de esa costumbre que ha entrado a mi vida. Sáqueme, Señor, de esa costumbre de no congregarme, Señor. Deme la fuerza, Señor, día con día para llegar al servicio, para llegar a su casa, para llegar donde están mis hermanos, para llegar a ese lugar, Señor, que usted ha puesto, Señor, para yo congregarme, Señor. Señor, le damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque hoy hemos comprendido que no solamente es ser cristianos, Señor, no solamente estamos esperando su venida sentados, Señor, aquí en esta casa, Señor. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar obrando, tenemos que estar amando. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar amando a nuestros enemigos, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, aleluya, porque muchas veces nos inquieta, Señor, nuestro carácter, Señor, muchas veces nos confronta, Señor, pero es necesario, Señor, aleluya, Padre, que usted nos hable, Señor, a perdonar la ofensa, Señor, a perdonar a aquel que nos ofendió, Señor, a decirle, perdóname, hermano, te fallé, perdóname, hermano, hablé de ti, Señor. Gracias, Señor, aleluya, porque usted nos ha ayudado hasta aquí, Señor, usted ha estado con nosotros, Señor, aleluya, Padre. Y no es porque somos firmes, no es porque la podamos, Señor, es que hasta este día, Señor, usted nos ha ayudado a estar firmes, Señor, porque nosotros somos débiles, Señor. Nosotros con cualquier cosita nos movemos, Señor. Pero gracias a su Espíritu Santo, Señor, que no nos ha soltado de su mano, Señor. Y que hasta este momento, Señor, nos ha dado la fuerza para seguir caminando, para seguir esforzándonos, Señor, aleluya. Levanta tus manos, abre tu boca un momento y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque si fuera por ti o por mí, hermano, ya estuviéramos en el mundo una vez más de vuelta. Pero es la misericordia y es su Espíritu Santo que nos ha ayudado a no regresarnos, iglesia. Que nosotros no odiemos, aleluya, que nosotros no guardemos rencor, Señor, sino que los que estamos aquí, Señor, que nos amemos los unos a otros, que nos perdonemos los unos a otros, Señor. Que no seamos como esas dos hermanas, aleluya, Padre. Yo sé que todas estas cosas las ha dejado para ejemplo de nosotros, Señor, para cuando usted venga, Señor. Ayude a su iglesia a estar firme, Señor. Ayude a su iglesia a perdonar. Ayude a su iglesia a caminar en buenas obras, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús se lo pido, Padre. En el nombre de su Hijo amado, Señor. Señor, ayúdenos, Señor. Necesitamos de usted, Señor. Necesitamos de su palabra. Necesitamos congregarnos, Señor. Necesitamos estar cerca de usted, Señor. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayude a su pueblo y en los postreros días, Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor, despídanos en esta mañana, Señor. Bendiga a su iglesia, bendiga a los que están aquí, Señor. Bendiga a los que han podido llegar, Señor, en esta mañana, Señor. Y perdone nuestras faltas, perdone nuestras ofensas, perdone nuestra falta de compromiso, Señor. Perdone, Señor, aleluya, nuestra hipocresía, nuestra rebeldía, Señor, muchas veces, Señor, perdónenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Así estamos despedidos. Salúdense, iglesia. Aleluya.